Buenas, os damos la bienvenida a Sábados en la Sierra. Ya llevábamos unas semanitas sin tener este vídeo, pero seguimos en el Salmo 23, esta vez por última vez, y llegamos a las últimas palabras de este salmo, el salmo de la oveja, el salmo del buen pastor. Y las últimas palabras de este salmo dicen: y en la casa del Señor moraré por largos días. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Al final de todo, la oveja vuelve a casa. La oveja vuelve a casa. Esta oveja que había dicho: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta oveja al final vuelve a casa. Y es que el mensaje de la Biblia también acaba de la misma manera. El hombre que fue creado en un huerto, ¿dónde acabará? Aquellos que han puesto su fe en Cristo acaban también, en el libro de Apocalipsis nos dice, en un huerto perfecto. Aquel hombre que ha puesto su fe en Cristo como Salvador, que recibe al buen pastor, aquel hombre vuelve a casa al final de todo. Esta oveja, que había estado en muchos lugares distintos, reconocía que este mundo no era su hogar. Así el verdadero creyente reconoce que el mundo no es mi hogar, somos peregrinos, estamos de paso. Esta oveja había pasado por mucho, pero reconoce esta oveja que por las cosas que pasan son temporales. Había pasado por el valle de sombra de muerte y ahí decía: no temeré mal alguno. Pero el valle de sombra de muerte para el cristiano es solamente algo por lo que hay que pasar. Esta oveja había pasado por peligros. La oveja muchas veces tiene que subir altas montañas, pasar por precipicios, así también en la vida del cristiano. Y hay peligros que hay que enfrentar, pero hay que pasar simplemente por esos peligros. Es algo temporal, no es para siempre. También enfrentamos enemigos, como la oveja hablaba de sus angustiadores, pero otra vez es algo temporal, es algo que pasamos en esta vida. Y no solamente eso, desgraciadamente también la oveja, había peleas entre las mismas ovejas, quizá con algunas ovejas que eran cabras, pero que eran cabras en realidad, pero luego también con verdaderas ovejas había problemas. Y así en la vida cristiana muchas veces hay roces, hay algunas fricciones entre cristianos, pero sabemos que todo esto es temporal. Es algo por lo que tenemos que pasar. Pero la imagen cambia en el último versículo, en esta última frase que hemos dicho: y en la casa del Señor no pasaré por unos días, no, moraré, habitaré, viviré ahí por largos días. El cristiano vuelve a casa cuando el Señor venga o cuando muere, y no como algunos ahora en esta época, vuelve a casa por Navidad y luego retorna otra vez a su lugar. No, el cristiano vuelve a casa para siempre. ¿Y a qué casa vuelve? Pues el cristiano vuelve a la casa del Señor, y en la casa del Señor moraré por largos días. No en nuestra propia casa, no es que la oveja se ha logrado independizar y construirse su propio refugio, no. El cristiano vuelve a la casa del Señor, donde el Señor y nuestro Dios es el centro, es el todo de ese lugar, del cielo, del paraíso. Y no solamente estará por un tiempo, dice ahí por largos días. Y eso nos hace ver que el cielo es para siempre, para el cristiano. No es un tiempo que estaremos allí y después se acabará, no, sino que es para siempre, es por toda la eternidad. Cristo vino para que tengamos vida eterna en Él, vida para siempre en Él. Ahora, hablamos de la casa del Señor como el cielo, como aquel lugar de vida eterna con Cristo, pero también es verdad que este término casa del Señor en la Biblia puede hablar de algunas otras cosas que nos puede hacer pensar mientras pensamos en la casa del Señor. Sabemos que cuando Cristo vino, y Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, cuando Cristo volvió nos dejó su Espíritu Santo. Y todos los que reciben a Cristo como Salvador personal, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestra vida. Cristo dijo en Juan 14 que vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es lo que hace Dios a través de su Espíritu, viene a morar en nosotros. Ahora, el cristiano es morada de Dios, es casa del Señor también el cristiano. Pero también la congregación, la asamblea de los cristianos, cuando los cristianos se reúnen, también es llamado eso, la casa del Señor. Ahora, me parece triste a veces que muchos llamados cristianos hablan de estar un día en la casa del Señor, y en la casa del Señor moraré por largos días, dicen, pero no son capaces ni quieren habitar y congregarse en la casa del Señor con los otros cristianos. Me parece extraño y me parece triste, y tenemos que saber que las ovejas solas son las primeras que son atacadas.
Aquellas ovejas que no permanecen con el rebaño, sino que piensan que pueden vivir solas, son las primeras que el lobo va a atacar. Y así ocurre también con aquellos cristianos que dicen: yo sí que quiero estar con el Señor, pero no quiero estar con su iglesia. Y no solamente eso, hay otro gran peligro. Y es que muchas de esas ovejas que dicen: yo no necesito congregarme, yo no necesito escuchar la palabra de Dios, al final y al cabo son ovejas falsas. Porque el verdadero cristiano, la verdadera oveja del Señor, tiene un deseo ferviente, no solamente de estar con su Señor, sino de estar con aquellos que aman al Señor, de estar en ese lugar donde se habla del Señor, donde se habla del buen pastor. Te pregunto a ti, que estás escuchando, ¿estás alejado del Señor? ¿Estás alejado de la casa del Señor? ¿Está el Señor morando en tu corazón? Si estás alejado como oveja, vuelve a casa. Vuelve a la casa del Señor. Vuelve al redil. No pienses que tú solo y ya está. Vuelve al redil. Vuelve a Cristo y Él te dará vida eterna. En la casa del Señor moraré por largos días. Eso solo lo pueden decir aquellos que son ovejas verdaderas del buen pastor. Saben que un día irán al redil eterno, al paraíso perfecto, al cielo con Cristo. ¿Le has conocido como tu Salvador personal? Nos despedimos desde la Sierra de Segura, acabando este Salmo 23. Que Dios te bendiga. Hasta luego.